Esta semana cubriremos la porción Bo, que significa ven o anda, que va de Éxodo capítulo 10, verso 1 al capítulo 13, verso 16. En este ciclo nos vamos a enfocar en los mandamientos en la porción y vamos a estar usando la metodología de estudio para poder comprender un poquito más a profundidad los mandamientos que el Eterno nos da en la Torah. Vamos a usar las esferas y también vamos a estar usando la escalera educativa para profundizar un poco más en cada uno de los mandamientos. Quiero invitarte también a que puedas conseguir este recurso, el Targuyat Mitzvot, que es el listado con la interpretación legal de los 613 mandamientos que el Eterno nos da en la Torah. Pero vamos a ir ya de lleno, vamos a entrar de lleno, familia, vamos a aprovechar el tiempo al máximo de estudiar los mandamientos. Vamos a estar cubriendo el mandamiento 7 y 8. Antes quiero invitarte a que veas el estudio también de mi hermano Daniel Jacob, que estuvo cubriendo los mandamientos 5 y 6, ¿ok? Porque vienen de la mano con el 7 y el 8. Mandamiento, vamos entonces a entrar a los mandamientos, vamos a ver el mandamiento número 8, vamos a empezar del número 8 porque me gustaría profundizar un poquito más en el 7, porque el 8 es un mandamiento que aplica solamente para el Beit Hamidash, para el templo. Hoy en día no está vigente porque no podemos comer del cordero de Pesach si no hay un templo, si no está el templo en pie. Así que cuando esté, estarán de nuevo estos mandamientos vigentes para que los pongamos por obra. Pero mientras tanto los vamos a estudiar para poder comprender un poquito más qué significa o cuál es la esencia del mandamiento para nosotros poder traerlo a nuestras vidas, o como me gusta decir, Torah primera persona. Entonces el mandamiento 8 es un mandamiento para el templo, que es Éxodo capítulo 12, verso 10, que dice: no dejarás del cordero de Pesach para la mañana o hasta la mañana. La esencia de este mandamiento es que está prohibido dejar de la carne de la ofrenda de Pesach para comer al día siguiente. Es bastante simple, es bastante concreto este mandamiento, pero ahora este mandamiento está muy relacionado con el mandamiento 7 y con los otros mandamientos, el 5 y el 6. Y algo bien interesante, estamos hablando de comer, un término que tenemos que tener en cuenta, familia. Porque ahora, si nosotros vemos el mandamiento número 7, también es un mandamiento que aplica solamente para el templo, y es Éxodo capítulo 12, verso 9, que dice: no comerás del cordero poco asado, crudo ni hervido en agua, sino que lo comeremos como asado al fuego. Miren, la esencia de este mandamiento, lo más literal de este mandamiento, nos quiere decir: está prohibido comer de la carne de la ofrenda de Pesaj cruda o cocida o hervida, sino que solamente la podemos comer asada al fuego. La perspectiva del mandamiento, ¿cuál es la interpretación legal del mandamiento? Dice: la razón por la cual el corbán o la ofrenda de Pesaj tenía que comerse específicamente asada fue porque un cordero asado era un plato real del cual no se permitía participar a los esclavos. Por lo tanto, cuando los judíos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, se les ordenó participar de este plato para marcar su nueva libertad. Miren qué interesante. Y esto me llamó la atención para profundizar un poquito más y usar la escalera educativa, el escalón de contexto cultural, de entender por qué los sabios entienden esto. Miren, es interesante porque en el contexto cultural, el cordero en la mitología egipcia estaba muy asociada con uno de sus dioses, que era el dios Honum, que era conocido como el dios creador. O sea, eso es algo que tenemos que tener en mente a la hora de estudiar un poquito el Pesaj. ¿Qué es lo que representaba esto de que Israel se tuviera que comer el cordero? Es decir, que esto era como un atentado a la teología egipcia, en donde marcaba que el dios de la creación no era este dios con forma de cordero que tenían los egipcios, sino que era el dios de los hebreos, el dios de Abraham, Isaac y Jacob, el dios que nos sacó a la libertad de forma rápida, familia. Por eso es que lo tenemos que comer rápido al cordero de Pesaj y no dejar de la carne para el próximo día. Es decir, que en la mitología y más que nada en la egipcia, el cordero estaba relacionado con una de sus deidades. En cuanto a la gastronomía, y esto es lo que los sabios han considerado a la hora de darle la interpretación al mandamiento, en la gastronomía egipcia era muy común, o sea, era normal que se comiera cordero. En su dieta alimentaria estaba incluido lo que es el cordero, pero
era solamente en ocasiones especiales. No todo el mundo podía comer cordero. La base de la alimentación en egipcio era a través del pan y de vegetales. Y el cordero o las carnes se comían principalmente en los días festivos. Ahora, hay un dato bien interesante que se nos marca acá, que tiene que ser asado, no puede ser crudo ni tampoco hervido. ¿Por qué asado? Porque en el contexto cultural de Egipto y en el antiguo Medio Oriente, quienes podían comer carne asada solamente eran las personas de alto estatus. Wow, familia, miren qué honor nos da el Eterno a la hora de liberarnos de Egipto y decirnos, y miren que también es uno de los mandamientos dentro de Pesach, es de comer reclinado, es otra señal de, podemos decir, de estatus alto, de realeza. Ahora se está acentuando este estatus de realeza de Israel, de nosotros como pueblo de Dios, a través de comer la carne asada en este tiempo señalado. Ahora, hay algo que llama mucho la atención, familia, es que ambos mandamientos están relacionados con el acto de comer. Ahora nos tendríamos que preguntar qué significa o qué era cuál era el simbolismo del comer o el devorar en la cultura egipcia del antiguo Medio Oriente. ¿Ustedes qué creen, familia? Dejen ahí sus comentarios. ¿Qué es lo que creen? ¿Por qué es tan importante y por qué se nos acentúa tanto que debemos de comer del cordero? Tenemos que devorar del cordero de Pesaj, comernos esa ofrenda. ¿Por qué? O sea, algo bien interesante. Y miren, les voy a dar algunas pistas. Tiene que ver con, en el antiguo Medio Oriente, tiene que ver con la muerte y el renacimiento. Interesante, podríamos hablar un poquito de eso de Yeshua. Pero también tiene que ver un poquito con lo que es los sacrificios, la cosmovisión del mundo egipcio y antiguo Medio Oriente, en donde el acto de comer tiene que ver más que nada con esto, como les decía, la transformación entre la muerte y la resurrección o el renacimiento está conectado con una transformación divina y que obviamente en los sacrificios tenía el carácter de poder, de consumir esa ofrenda, era tener el favor divino, asegurarse el favor divino. Pero ahora es interesante ver que se nos ordena a nosotros comer del Pesaj. ¿Qué representa esto, familia? Si consideramos el contexto cultural, recuerden, este mandamiento no está vigente al día de hoy, pero como dicen los sabios, si nosotros los estudiamos y tenemos el conocimiento y profundizamos un poquito más en el mandamiento, es como si lo estuviéramos poniendo en práctica. Es decir, entonces ahora entendemos la esencia del mandamiento. De estos dos mandamientos es el comer del cordero. ¿Por qué? Porque esto marcaba un precedente contracultural. Como les decía antes, atenta contra la teología del mundo egipcio, en donde Israel, para los ojos de los egipcios, se está comiendo al Dios de la creación de ellos, y el acto de que comíamos o que nos comimos ese cordero, para los egipcios era la señal de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios que tiene el orden del universo, es el que maneja o mantiene el orden cósmico de cómo funciona el mundo. Que no hay dioses buenos ni dioses que están relacionados al inframundo como pensaban los egipcios, sino que hay un solo Dios que está en control de todas las cosas y está obrando poderosamente para librar a su pueblo de la esclavitud. Él nos liberó de Egipto. Wow, familia, miren qué interesante, y los invito a que sigan profundizando un poco más en este término de comer o devorar, porque vamos a ver que este término está muy asociado también con el sistema de ofrendas en el templo. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir esta cápsula. Los invito a que se suscriban a teshuva.tv y también puedan unirse al grupo de metodología a través de este QR y podamos juntos seguir aprendiendo aún más de las escrituras. Así que familia, nos vemos en la próxima cápsula. Shalom.